Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que nos hace reflexionar de manera profunda sobre cuáles son nuestras prioridades en esta tierra. Hay gente que está preocupada por el bien material y eso realmente no está mal. Nosotros los seres humanos necesitamos cosas para vivir en esta vida, pero la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La vida, la salud o la vida terrenal o la vida eterna? ¿Qué es más importante? ¿La salud del cuerpo o la salud del alma? Esta pregunta te la dejo para responder. Esta semana estamos estudiando la lección número 4 y esta lección nos hace reflexionar cuáles son nuestras prioridades en esta vida. De tal manera que esta lección promete darnos una gran bendición. Agárrese por favor, porque el título de esta lección es Levántate y anda, fe y curación. Esta lección nos va a presentar 5 temas de grande importancia. Vamos a estudiar por qué Jesús tocó lo que no debería de tocar y que era intocable. ¿Por qué Jesús tocó eso? Esto vamos a entenderlo. ¿Qué significa no tocar lo intocable? También vamos a descubrir cuál fue la experiencia de un romano, la experiencia de un romano ante el Mesías. ¿Cómo el Mesías lo trató? ¿Cuál fue esta relación? ¿Qué fue lo que pasó? Esto usted va a estar comprendiendo al estudiar la lección de esta semana. También va a comprender al estudiar la lección qué nos enseña la lección que se dio allá en una batalla en Gadara. Sí, fue una batalla. El enfrentamiento entre Jesús, el Hijo de Dios, y un hombre gadareno. ¿Y qué pasó con los demonios y los cerdos? Esto vamos a estar comprendiendo. ¿Cuál es el mensaje de esta lección bíblica? Seguidamente va a disfrutar de un tema bien interesante. Porque Jesús dijo a alguien. ¿A quién le dijo Jesús? Levántate y anda. ¿Por qué le dijo estas palabras? Esta semana usted va a comprender de manera muy clara y precisa a quién se lo dijo, por qué se lo dijo y por qué le dijo estas palabras a este personaje bíblico. Para finalizar, vamos a comprender de manera clara qué significa deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuál es esta lección? ¿Qué quiso decir Jesús con este mensaje? Pues bien, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 9, el verso número 5. Los testimonios bíblicos dicen así. Pero antes de comenzar el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza para que oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor y Padre, perdón y gracia por toda mancha que pueda existir en nuestros corazones. Te rogamos que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado venga a cubrir y a limpiar nuestros corazones y nos prepares y capacites para entender tu palabra y los testimonios escritos en tu santo libro. Te rogamos que nos bendigas, envíes tu Santo Espíritu, en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Mateo capítulo 9, versículo 5 dice así. Porque, ¿qué es más fácil decir?
los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Esta fue la experiencia de Jesucristo al sanar a un paralítico que se lo trajeron con todo y cama. Dice aquí, versículo 2, y sucedió que trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, oiga bien, la fe de lo que lo traían al hombre postrado, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces vinieron los escribas y empezaron a criticar a Jesús. Bueno, ¿y quién es este que está perdonando pecados? ¿Quién le ha dado autoridad? Recuerde que eso sería una blasfemia, ponerse en el lugar de Dios. Pues Jesús es Dios y Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Qué hermosa y linda experiencia la de un hombre necesitado de la bendición de Dios. Qué hermosa y linda experiencia también la de los amigos de este hombre que lo trajeron a Jesús postrado, y Jesús le dio la bendición, le dio la salud, tanto física como espiritual. ¿Qué es lo que más temes en esta vida? Pregúntate tú. Hay gente que le teme a la muerte. Si pudieras hacer tú una lista, ¿qué lugar ocuparía la primera, la segunda, la tercera línea? Algunas personas le temen a la muerte de ellos mismos, a la muerte de un familiar. Ellos miran con preocupación lo que podía ocurrir en esta tierra. De tal manera que en realidad eso es comprensible. La pérdida de un ser querido es algo serio y afecta la vida, tanto física como emocionalmente, de cualquier persona. Pero en esta vida, la vida no dura mucho. Lo más son 70 años, dice la Biblia. 80 los más robustos. Aunque hoy es más tiempo el que vive la gente. Dice aquí que la vida en esta tierra, perder la vida, aunque no dura mucho tiempo, si Dios hiciera una lista de lo que Él más teme, figuraría la pérdida, dice, de la vida eterna de nosotros y de nuestra familia. O sea, a Dios también le interesaría que tú no mueras eternamente, que yo no muera eternamente, o que mis familiares se salven para vida eterna. Dios se preocupa de nuestras enfermedades físicas, sí es cierto. Dios se preocupa por nuestra salud, ciertamente. Dios está interesado en que tengamos vida en abundancia y que prosperemos en esta vida. Pero ¿saben qué? Aunque tengamos vida en esta vida y salud en esta vida, vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de enfermedad. Dice aquí que Jesús sanó a muchas personas, resucitó a algunas. Eso fue solo por un tiempo. Pero aquella gente que resucitó, cuando Cristo resucitó, esa pasó a vida eterna. Entonces la pregunta es, todas ellas murieron, dice, una muerte física, con excepción de los santos que Jesús resucitó en su propia resurrección. Entonces, Jesús está interesado en darnos salud físicamente, pero más que la salud física, Él está interesado en darnos salud y vida, pero vida eterna. El plan de salvación no nos previene de las enfermedades y las muertes terrenales, o sea, tenemos que enfermarnos, tenemos que morir en esta vida. Sin embargo, consideremos varias de las historias de las curaciones físicas y de las curaciones espirituales, como por ejemplo la que acabamos de leer en el libro de Mateo capítulo 9. La pregunta es, ¿qué lecciones importantes de la fe podemos derivar de estas enseñanzas? ¿Cómo entender que el Señor nos llama y nos dice, levántate y anda? Hay fe, hay curación. Veamos qué nos enseña la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es tocar a los intocables. Estudiando la lección en el día domingo, nos encontramos con un asunto que es contradictorio o paradójico, y es el asunto de que Jesús toca lo intocable, y lo intocable era aquello que estaba plagiado por el mal, que estaba plagiado por el pecado, que estaba plagiado o contaminado con iniquidad, pecado, injusticia. Y en este día la lección nos muestra que Jesucristo, después de haber dado el sermón del monte, de haber dado, por así decirlo,
su discurso inaugural para comenzar el ministerio de la salvación y bendición de aquellos que estaban en tinieblas, que estaban prisioneros del mal, del pecado, de las garras del mismo diablo mentiroso. Aquí podemos ver que Jesús baja y encuentra dolor, encuentra mal, encuentra sufrimiento, encuentra muerte. Las personas están arruinadas con principios contrarios a los divinos, de tal manera que Él se encuentra en el territorio del enemigo, el cual es la tierra. Él es el príncipe de todo lo malo en esta tierra. De tal manera que en el ámbito donde se movía era el territorio del enemigo. Y allí podemos ver que encuentra gente sufriendo y enferma, contaminados por la lepra, como en el caso de la hermana de Moisés. María contrajo lepra y Dios, a manera de disciplina, a manera de castigo, le pone esa lepra a María para disciplinarla. Pero en este caso es un caso distinto. Aquí vemos qué significa vivir como leproso. Era bien terrible. Si usted lo lee en el libro de Levítico, capítulo 13, el versículo 44, ahí decía las características de lo que estaba inmundo, lo que estaba leproso, lo que el sacerdote tenía que hacer. El sacerdote tenía que proclamar que este hombre o ese individuo estaba leproso, era inmundo. El leproso mismo tenía que caminar por allí y decir inmundo, inmundo, inmundo. O sea, decir pecador, 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 contaminado, contaminado, contaminado. ¿Y qué significa entonces vivir en un mundo caído, lleno de dolor y de tristeza? Es terrible, tú sabes lo que es esto. Sin embargo, vemos a Jesús en Mateo capítulo 8, el versículo del 1 al 4 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí vemos que Jesucristo dice tocó a aquel individuo. Podemos ver que la palabra que él usó, aquí el leproso le dijo si quieres, si puedes. Dos palabras utilizó, pero la palabra que nos importa aquí es la palabra si puedes. La palabra griega para puedes significa dinamos, que significa si tienes poder, si tienes ese poder, entonces si quieres límpiame. Jesús estaba dispuesto a sanar al leproso e inmediatamente lo hizo. Él tocó lo intocable, él tocó lo que estaba inmundo, él tocó lo que estaba impuro, él tocó lo que estaba contaminado y no se contaminó porque él es el Santo de Israel. Y aquí podemos ver que Jesús tocó lo intocable. Ahora podemos ver que la gente que estaba allí seguramente se les puso la piel de gallina, se erizó su piel y quedaron asombrados de que Jesús tocara. Jesús pudo haber hablado y aquel hombre pudo haber sanado. ¿Por qué entonces lo tocó? Ya dijimos que Él es el Santo. A Él no lo puede contaminar el pecado. Jesús purifica a aquel hombre. Dice aquí, la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. Pero Jesús quería y podía limpiarlo. De tal manera que al poner sus manos, la bendición fluyó y aquella carne macilenta, aquellas llagas que tenía aquel hombre en el cuerpo, fueron restaurados. Tal vez usted se acuerda la experiencia de Naamán el sirio. Dice que su carne se volvió como piel de un niño. Imagínenselo nada más. Entonces aquí Él purifica, Jesús santifica. Dice aquí, los discípulos trataron de impedir que su maestro tocase, porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo. Pero no con el Señor Jesucristo. Él es santo y todopoderoso. Al poner sus manos, Jesús sanó a aquel hombre. Dice aquí, al poner sus manos sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder del ser humano. Solamente Cristo, su sangre preciosa, puede limpiar, purificar, santificar lo inmundo. Y con el toque del Maestro tú puedes ser sano.
Con el toque del maestro yo puedo ser sano. Con el toque del maestro somos purificados de toda contaminación, aún de la lepra del pecado. Dice aquí no hay nada imposible para el Señor. Dice, al tocar al leproso, Jesús mostró que no importa cuán malo sea nuestro pecado, Él se acerca a quien está dispuesto a ser perdonado, sanado y purificado por Él. ¿Quieres tú que el Señor te toque? ¿Quieres tú que el Señor te toque alguna parte en tu alma, en tu ser, en tu cuerpo, en tu brazo, en tu corazón, en tu mente, en tu alma? Que te toque y te dé ese toque sanador, como aquel toque que tuvo aquella mujer que le agarró el manto por fe. Lo tocó. Él dijo, alguien me tocó. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús toca lo intocable. Jesús es capaz de limpiar de la lepra de aquellos que nosotros consideramos despreciados, como este leproso tenía que estar allá relegado, tenía que ser desechado, tenía que ser despreciado, tenía que ser marginado y discriminado por la sociedad, solo por el hecho de que era leproso. Pero para Jesús, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, de tal manera que Él vino a sanar y a liberar a mi prójimo. ¿Quién mi prójimo? Mi prójimo es mi amigo o la persona que está más cercana a mí. Y yo quisiera que el Señor no solamente tocara mi alma, sino toque a todo el que esté cerca de mí, para que sean sanados de la contaminación de la lepra. ¿Quieres tú ser sanado? Continuemos con la lección. Veamos qué nos enseña la lección del día lunes con el tema que es el romano y el Mesías. ¿De qué se trata en este día de la lección? Veamos qué nos enseña nuestro Señor. Muy bien. Al viajar por las tierras bíblicas e imaginar todo lo que aconteció en los tiempos de Jesucristo, usted se va a encontrar con la experiencia de un romano. Este romano es el conocido como el centurión. Hay una buena razón por la cual el libro del profeta Daniel se esparce mucho tiempo en lo que es Roma. ¿Por qué? Se debe al gran poder que continuó prevaleciendo en el tiempo de Jesucristo. En otras palabras, ese fue el tiempo en que los romanos tenían ocupado prácticamente el pueblo de Dios. No obstante, aquí podemos ver a un oficial romano, no solo un símbolo del poder de Roma, sino que nos encontramos con una expresión del poder de Jesús en la vida de un romano. ¿Pueden ustedes imaginarse si un leproso era despreciado, desechado, relegado? También era rechazado, relegado y odiado un romano. Y en la experiencia del centurión romano nos encontramos a un hombre que se encuentra impotente ante una situación totalmente difícil. Además de esto, nos damos cuenta que en esta tierra existen personas que tienen influencia y poder terrenal. Sin embargo, ante la adversidad, ante los problemas de la vida, estas mismas personas, aunque sean ricas, se encuentran impotentes, se encuentran luchando con problemas comunes de la vida. Sin la ayuda divina, ¿qué esperanza tiene cualquiera de nosotros? No hay nada que se pueda hacer. Así es que, ¿qué verdad es importante acerca de la fe y de lo que significa tener fe? Revela la experiencia de este romano. Lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo del 1 al 13, pero vamos a leer desde el 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Quién es un centurión? Era un soldado romano que estaba a cargo de 80 a 100 personas que eran soldados. En otras palabras, él era un jefe militar. Y vino rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, no había qué hacer. Estaba enfermo aquel hombre y la situación de este centurión era realmente difícil. Un centurión, este militar, no le tenía permitido tener una familia legalmente. Seguramente el criado que tenía era su familia inmediata. Entonces, al verlo postrado, paralítico, se fue donde Jesús, versículo 7, y le dijo, Jesús le dijo Jesús, yo iré y le sanaré. El centurión romano dijo, esta persona que se supone es, según se supone para los demás, ¿verdad?, que es un llamado, un siervo de Dios con gran poder, con gran autoridad,
no va a querer entrar a mi casa. Él razonó. Entonces le dijo, mira, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí hay algo poderoso. Si usted se puede imaginar lo que hay aquí de poderoso, es más poderoso de lo que usted se puede imaginar. El centurión romano estaba a cargo, tenía el poder, tenía la autoridad de mandar. Y él entendía lo que era mandar y ser mandado. Ahora, él entiende que Jesús está en una posición de poder y de autoridad superior. Entonces le dice, mira Señor, yo soy hombre que estoy a cargo de mucha gente, yo los mando y ellos van. Ahora, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y dice aquí, versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ahora Jesús lo que hace al ver la actitud de aquel hombre, se maravilló y lo elogió, lo ensalzó. Oiga lo que dice el versículo 10 y dice, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquel soldado romano, aquel centurión romano, tuvo la experiencia maravillosa con el Mesías. El Mesías le hizo el milagro al entender la autoridad del Hijo de Dios, el poder del Hijo de Dios. Él tiene el poder de mandar y que las cosas se hagan. Espérate. Mandar y que las cosas se hagan. Él es el creador, Él es Dios. Así es que el centurión, un oficial romano, como ya dijimos, su siervo estaba enfermo. El siervo del centurión pudo haber sido la única verdadera familia de él. Ahora, lo que vemos aquí, que este oficial pudo suponer que Jesús no quería entrar a su casa, aun cuando Jesús le dijo, yo iría. Al pedir a Jesús que solo dijera la palabra, en vez de requerir su presencia física, el centurión demostró una gran fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, para este centurión, que Jesús sanara a alguien no era algo difícil, era parecido a lo que él hacía, un oficial romano, al dar órdenes a un soldado. Tú como creyente, tú como adventista que tienes grandes y maravillosas enseñanzas en la Biblia, yo como creyente, tenemos el privilegio, el poder de tener la autoridad del poder de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Algunas veces no hay fe. Esa es la experiencia de la iglesia laodicense. No tiene fe, que representa el oro purificado en fuego. No tiene la justicia de Cristo, que representa las vestiduras. Y no tiene visión de su condición, porque no se ha puesto el colirio del Espíritu Santo. De tal manera que la pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso Dios miente en su palabra? ¿No tiene el poder y la autoridad para hacer cualquier cosa? Realmente no hay nada imposible para Dios. Un gran problema necesita de un gran Dios poderoso. No le digas a la gente qué grande es tu problema. Dile a la gente y aún al diablo mentiroso que es más grande Dios que cualquier problema. Por lo tanto, la experiencia del soldado romano o del centurión romano con el Mesías fue una experiencia maravillosa. Pero es algo interesante cómo termina el relato este. Versículo 11 dice Jesús, y yo digo, después de elogiar al centurión, y yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? Eres tú, soy yo. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no tienen fe, no ejercitan su fe. La fe es un ejercicio. Cuando más ejercitas tu fe, más poder hay. Por lo tanto, la experiencia del romano, el centurión romano, fue gloriosa. ¿Por qué? Seguramente le había oído hablar de Jesús. Había visto a Jesús sanar, hacer grandes poderes milagrosos. Por eso él confió, tuvo fe en aquel que todo lo puede. Continuemos con la bendición. Estudiemos la lección en el día martes y descubramos qué nos enseña la lección en este día.
con lo que es, qué nos enseña la lección de Gadara con el testimonio de los demonios y los cerdos. Veamos qué nos dice la lección. Muy bien. Estudiando la lección en el día martes, usted se puede dar cuenta de la experiencia terrífica y realmente horrible de unos hombres llamados los gadarenos o los endemoniados gadarenos. ¿Qué lección nos queda de esta lección del día martes? Pues déjeme decirte que aquí nos muestra a nosotros podemos obtener realmente consuelo, podemos tener paz, podemos tener esperanza, porque muchas veces nosotros luchamos contra cosas más grandes. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra potestades de las tinieblas que están en las regiones celestes, dice la Biblia. De tal manera que aquí podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 8, del versículo 25 en adelante, pero vamos a leer, dice, el versículo 23 dice que los discípulos se montaron en la barca, se fueron con Jesús. Versículo 24 dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea, Jesús estaba durmiendo, dice, en la barca. Y era una tormenta terrible que los discípulos no pudieron controlar. Estos pescadores, hombres de experiencia, trataron de controlar la barca, sacaron el agua de la barca, lucharon con aquella tormenta. Pero de repente un rayo surcó los cielos e iluminó al maestro. Ellos fueron a despertarlo. Y mira lo que dice aquí, versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos del mar y se hizo grande bonanza. ¿Sabe qué? Es una prerrogativa exclusiva de Dios tener control sobre la creación, sobre la naturaleza, gobernar sobre la creación misma. Jesús caminó por la orilla oriental del mar de Galilea. Al llegar a la otra orilla, pero saben, surgió otra sorpresa. De los sepulcros, dice la Biblia, salieron dos hombres que estaban poseídos por espíritus inmundos. Y estos hombres se identificaron a sí mismos como que eran una legión. Una legión era más o menos como quien dice unos 6,000 hombres. Un grupo de hombres se componía por una legión y una legión eran como 6,000 hombres. Y estos demonios, como dice la Escritura, dice que al encontrarse con Jesús, aquellos hombres clamaron a Dios, pero no pudo salir de su boca palabra que decirle, palabras que pudieran traducirse en sálvanos, Señor, sino que estos hombres poseídos dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Sabemos que has venido para atormentarnos antes de tiempo. El versículo 29. Ahora, se encuentra Jesús delante de ellos, los discípulos corren y huyen y Jesús, ante aquellos hombres, les da la liberación, pero los demonios piden ser metidos en los cerdos. De acuerdo a las tradiciones judías, dice que a los demonios no les gusta estar solos. Entonces preferían, por así decirlo, por la tradición, estar en aquellos cerdos. Se dice también que la tradición, que a los demonios no les gusta el agua, son cochinos y marranos, no les gusta ni bañarse. De tal manera que Jesucristo también hizo alusión a esto, que dice que anda por lugares secos. Pero ahora lo interesante es esto. Dice, no obstante, el punto más importante era la condición destructiva de aquellos hombres. Dice que los amarraban con cadenas, las rompían y se golpeaban ellos mismos, se lastimaban mismo. Dice aquí, esta historia es exactamente la condición destructiva que Satanás desea para los hijos de Dios. El diablo es un mentiroso, el diablo es un criminal, el diablo es un ladrón, es todo lo malo que en esta tierra puede haber. Él es el príncipe de lo que hay en esta tierra lleno de maldad. Dice aquí, pero Jesús cambió completamente su vida, o sea, la de estos gadarenos. Todo lo que Satanás busca hacer en nuestra vida, Jesús puede deshacerlo en forma de quienes eligen entregarse a Él. De otro modo, somos impotentes contra el mismo enemigo. En otras palabras, el que tiene poder para vencer, para liberar, para romper toda cadena del mentiroso diablo, se llama Jesucristo. Porque no hay otro nombre
dado a los hombres en el cual tú y yo podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesús. Su sangre nos limpia, nos purifica y nos capacita para ser libres en el Señor Jesucristo. Así es que tú te puedes encontrar a un lado o al otro lado, al lado de la salvación, la bendición, o al lado de la muerte y la perdición. Dijo Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. De nosotros depende de qué lugar vamos a estar. El ladrón no viene, dice San Juan capítulo 10, versículo 10, sino a matar, a destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De tal manera que tú escoges de qué lado te vas a poner. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de la vida o del lado de la muerte? Quiero decirte una cosa: no hay más caminos para lograr la salvación, solo hay uno, y se llama Jesucristo. Si todo falla, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te encuentras perdido, confundido, alejado de Dios? Déjame decirte, la respuesta, la solución es la misma. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La condición de estos hombres, terrible, porque el ladrón viene a destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiando la lección en el día miércoles con el tema que es: levántate y anda. Sigamos con la bendición. Muy bien. Escudriñando la lección en el día miércoles, usted va a encontrar un gran mensaje de fe, de esperanza, y nos da una gran lección en la cual Jesucristo transmite una gran bendición para un hombre que estaba postrado, ya sin esperanza. Su condición física a él lo había sumido en la tristeza, en el dolor, tanto así que parece ser que él ya se había, por así decirlo, acostumbrado a su condición, y parecía que ya no le importaba la salud que necesitaba su cuerpo. En la sección del día lunes notamos lo que es la experiencia del centurión y cómo el centurión había sido un hombre que, aunque no era del pueblo de Israel, había mostrado gran fe. Sin embargo, en Israel, en el pueblo de Israel, había un hombre que había llegado al punto en el que su deseo de sanidad emocional era mayor que la sanidad física. Aquí podemos ver una promesa de perdón, una promesa de esperanza, y aquí podemos ver cómo Dios, en la persona de Jesucristo, es capaz de perdonar el pecado y sanar el daño que tal vez, esos pecados que tal vez tú o yo hemos cometido, ha lastimado a otras personas. En este día nos encontramos con el relato del capítulo 9 de Mateo. En el capítulo 9, versículo 1, dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? De ellos, de aquellos que trajeron al paralítico. El paralítico lo llevaron, él no podía ni moverse, de tal manera que Jesús vio la fe de ellos y dijo al paralítico, oiga lo que le dijo al paralítico: ten ánimo. ¿Qué fue lo que le dijo? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Sí, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea, estaban pensando: este blasfema. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal entre vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dícele entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Es impresionante esto, porque el versículo 8 dice aquí Mateo, oiga bien lo que dice Mateo: la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿Por qué glorificó a Dios la gente? Escucha lo que sigue diciendo: que había dado
tal potestad a los hombres. Mateo miraba a Jesucristo como un hombre. Como un hombre lo miraba. Dios le dio la potestad a este hombre de perdonar pecados. Realmente es fascinante lo primero que trató Jesús. Jesús trató con el problema espiritual, con la angustia de aquel hombre que estaba en su corazón. Fue la condición espiritual del hombre la que Jesús trató y sanó primeramente. Jesús sabía exactamente el verdadero problema de él. Dice aquí, a pesar del miserable estado físico del hombre, Cristo sabía que el problema más profundo era la culpa que sentía el hombre por haber llevado su vida muy pecaminosa. Por eso, conociendo el deseo de perdón, Jesús pronunció las palabras más consoladoras que cualquiera que comprende la realidad del costo del pecado. De tal manera que Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Dios está más interesado en la sanidad de tu alma que en la sanidad física. Yo he conocido gente que muchos ha visto, gente que comen saludable, se alimentan saludable y siempre se enferman. ¿Y sabe qué? Siempre van a morir. Cristo está más interesado en tu vida espiritual, en tu salud espiritual, en la vida eterna que tú tienes, que Él te promete dar, que en la vida en esta tierra, llena de enfermedades, de pecado y de maldad. No era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba este hombre. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz del cielo, estaría contento de vivir o morir según fuese la voluntad de Dios. En otras palabras, este hombre estaba dispuesto a morir así paralítico. Lo que le interesaba era la sanidad del alma, y Cristo conocía la necesidad de este hombre. Un pastor adventista puede predicar mucho acerca de fe, y muchas personas pueden, no ser sanados, porque la mayor necesidad, el mayor deseo del corazón, no son las circunstancias terrenales resueltas en esta vida, son los problemas espirituales que muchas veces nos impiden y nos encadenan. Y el diablo mentiroso se encarga de acusar, de condenar, cuando él es el verdadero condenado. Así es que nuestras necesidades físicas, muchas veces de oración, son para resolver problemas terrenales. Dios se interesa en eso y en mucho más. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuán vital es que nosotros busquemos el reino de Dios para que todas las cosas sean añadidas? Mantengamos ante nosotros las cosas eternas en un mundo donde tanto es solo temporal y pasajero. Nuestras luchas físicas diarias, todos nuestros problemas, realmente son problemas temporales. Hemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Las palabras de Jesús para aquel hombre fueron: levántate y anda. Pero antes que esas palabras, Él dijo: tus pecados te son perdonados. En el nombre de Jesús, tus pecados te son perdonados. La sangre de Cristo te limpia, te sana, te da poder para vencer toda tentación y pecado pasado. De tal manera que no busquemos el alimento que perece. Eso es necesario, pero que no sea nuestra prioridad. Los afanes por el vestir, por el comer, son cosas pasajeras. Jesucristo dijo: mirad las aves, mirad los lirios, las flores del campo, mira cuánta belleza. Ni aun Salomón se vistió con tanta gloria. De tal manera que hemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Levantarnos. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Recibamos más bendición estudiando la lección en el día jueves con el tema que es: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Hemos llegado a la sección en el día jueves, y en esta sección nos encontramos con lo que es: deja que los muertos entierren a sus muertos. Estas fueron las palabras de Jesucristo para un hombre que le dijo algo que aparentemente impedía seguir a Jesús. Realmente lo que este hombre dijo fue una excusa, y esto lo encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 8, del versículo 18 en adelante. Escuchen lo que son tres llamados diferentes.
y uno de ellos, de él es el que estaba hablando. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, oye bien, es un escriba, no era cualquier persona. Le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Oiga bien, la actitud de este escriba es de una actitud de sacrificio. Voy a seguirte donde quiera que tú vayas, a hacer lo que sea que tenga que hacer. Si tengo que hacer esto, lo voy a hacer, Señor. No hay nada que me impida seguirte. Jesús le dice lo siguiente. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pareciera ser que aquí a Jesucristo se la pone difícil a este escriba. Pero la actitud de este otro personaje que se encuentra en el versículo 21 es más impresionante lo que él dice. Escuche lo que dice. Otro de sus discípulos, oiga bien, discípulo de Jesús, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Oiga, ¿quién podría irse, seguir al maestro, seguir a Jesús dejando un muerto allí? Nadie, realmente nadie. Pero entonces Jesús le dijo, sígueme. ¿Cómo? Sí, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, el primer hombre de estos dos hombres demuestra que es un hombre sincero y tiene el deseo sincero de seguir al maestro. Ellos desean ser discípulos. Algo los retiene aparentemente. A uno lo que podría ser las incomodidades de la vida, la incomodidad de la misión. Ahora, el otro, este está dispuesto a renunciar a todo, a dejar su cama, a dejar su comodidad, a dejar todo por seguir a Jesús. Donde quiera que vayas, te sigo, maestro. Necesitaba primero este hombre estar listo, capacitado emocional, mental y físicamente para hacer esto. Pero en el caso del segundo hombre, dice, hombre, si está dispuesto a poner a Jesús antes que a su propia familia. En otras palabras, le dice, mira, déjame que entierre a mi padre primero y después te voy a seguir. Enterrar a su padre significaría enterrarlo si estaba muerto. Darle un entierro adecuado significaría cumplir el mandamiento quinto, honrarás a tu padre y a tu madre. Sin embargo, algunos intérpretes alegan que el padre del hombre no estaba muerto todavía. En otras palabras, no estaba muerto el hombre, ¿cómo podía irlo a enterrar? Este estaba poniendo excusa. No hago la obra por esta razón, no hago la obra por esto, puras excusas. De excusa está todo. ¿Se acuerda usted de Adán y Eva? Ellos pusieron excusa. Esta excusa. La mujer que me diste, la serpiente que tú hiciste, el árbol que tú excusa. De tal manera que algunos intérpretes alegan que el padre del hombre no estaba muerto todavía, ni a punto de morir. En cambio, el hombre decía a Jesús, básicamente, déjame resolver todo lo relacionado a mi familia y luego te seguiré. El que no es conmigo es contra mí. Realmente podemos encontrarnos en Mateo capítulo 9, del 9 al 13, el tercer llamado, que es en el cual que Jesucristo llama a Mateo, un hombre despreciable, un hombre publicano. Los publicanos y los pecadores eran despreciados. Este hombre llamado Mateo era despreciado. Su corazón estaba triste, estaba estrujado, pero él estaba abierto a la influencia poderosa del Espíritu Santo. Estaba en su corazón deseando ser perdonado de la acusación que todos aquellos que estaban a su alrededor le hacían. Mire, ese publicano nos ha traicionado, se ha ido con los romanos y nos está cobrando impuestos, demasiado impuesto, está robando y etcétera, y etcétera, etcétera. Mateo se sentía prácticamente atropellado, pero él estaba cumpliendo con su trabajo. Ahora, nos encontramos que al recibir un llamado, este es otro ejemplo de cuán universal es realmente el llamado del Evangelio. En el libro de Mateo capítulo 9 versículo 13 dice algo impresionante que son las palabras de Jesús, que él dice claramente algo relacionado a los pecadores y a los publicanos. Dice aquí, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Te sientes tú pecador? Cristo te vino a llamar. ¿Eres tú pecador? Cristo te vino a llamar. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algunas veces nuestras creencias religiosas,
nuestras creencias, algunas veces hasta doctrinales, pudieran detenernos para alcanzar la salvación. Por lo tanto, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, dice el Señor, sígueme. Es necesario seguirlo, no poner excusas y hacer lo que el otro personaje hizo. Seguirlo y hacer lo que hizo Mateo. No poner excusas y seguir al Señor, al príncipe de la vida, de la salvación y la vida eterna. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana, estudiando la sección para meditar. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección levántate y anda, fe y curación ha sido una lección que nos ha vertido un manantial de gozo, de bendición y de esperanza en un mundo donde el hombre busca siempre lo visible, lo tangible y se olvida de las cosas eternas. Se olvida de las cosas espirituales, afanado, turbado por el alimento diario, por el vestir, por el comer, por el tener, por el poseer. Cuando Cristo dijo, mirad los lirios del campo, mirad las aves, no tienen más que todo lo que les da nuestro Padre Celestial. Y dijo, ni aun Salomón se vistió con tanta gloria al ver las flores. De tal manera que podemos entender que hemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas sean añadidas. Los alemanes tienen un dicho, einmal ist kein mal, lo cual significa una vez es ninguna vez. O sea, una sola vez no cuenta, no importa. Es como si nunca hubiera ocurrido, si nunca hubiera existido. Piensa en esto para responder al hombre que quería primero enterrar a su padre y después seguir a Jesús como discípulo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, una vez es ninguna vez. Vivir sobre esta tierra solo una vez, sin una eternidad después, lo mismo sería que nunca haber nacido. Los pensadores seculares se han quejado por la falta de sentido de una vida que existe solo una vez y además por un tiempo breve, muy corto, antes de desaparecer por la eternidad. ¿Qué significado tiene la vida? ¿Se han preguntado si después de este breve pasaje desapareciéramos para siempre y somos olvidados? Una vez es como ninguna vez. Gloria a Dios, porque tú tienes esperanza. Gloria a Dios, porque yo tengo esperanza que después de la muerte hay algo más allá en la eternidad. Hay esperanza, hay vida eterna en Cristo Jesús. Podemos entender lo que es enterrar a los muertos. Estamos preocupados por la vida. Si hicieras una lista de prioridades, ¿qué sería lo que encabezaría o tu primer deseo en la lista? Cuán vital es recordar el cuadro completo, entender que esta vida es pasajera, que hay algo espiritual, hay algo glorioso que nos espera ya en la eternidad. Al comprender esto teológicamente, podemos ir más allá de un cuadro terrenal. De tal manera que las prioridades de cada uno de ustedes, las prioridades mías, determinan dónde tengo puesto el corazón. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu visión de la vida? ¿Cuál es la diferencia de tu lista a la lista del mundano? ¿Cuál es la diferencia de tu lista, de tus deseos, a la lista de Dios, al deseo de Dios? Dios quiere que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿Cuál sería la lista diferente a la de los ateos? ¿Acaso no buscan ellos también lo material? Hemos de reflexionar sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después que todas las cosas sean añadidas. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, tocar lo intocable.
La lepra representa el pecado representa la lepra. Cristo vino cuando se presentó aquel hombre lleno de lepra y le dijo, quiero, puedes. Jesucristo entendió la palabra, tienes el poder para liberarme del pecado y de la lepra. Y dijo Jesús, claro que sí. Los discípulos quisieron impedir que tocara aquel hombre leproso. Cuando alguien estaba leproso tenía que proclamar, leproso, leproso, inmundo. Tanto así que le llamaban a esta enfermedad el dedo de Dios. María, la hermana de Moisés, le dio lepra como una disciplina, como un castigo. Pero este hombre, despreciado por la gente, recibió el favor de Dios, recibió misericordia. Cristo lo tocó, lo limpió. Cristo da sanidad, limpia el alma de toda contaminación, de pecado y de toda impureza. Esto aprendimos en la lección del tema número 1. En el tema número 2 descubrimos el romano y el Mesías. El profeta Daniel se enfoca tanto en el libro de Daniel hablando de Roma, que aquí podemos ver a un romano casualmente en el tiempo de Cristo que tenía a un siervo enfermo. Se va donde Jesús, le pide, mira, mi siervo está atormentado por la enfermedad. Le dice Jesús, yo iré a sanar, yo iré a tu casa. Y le dice el centurión, no, Señor, yo soy hombre que estoy a cargo de gente que la mando, viene y va. Y solo le digo la palabra, solo di la palabra. Jesús lo elogió y dijo, nunca he hallado tanta fe en Israel. Y este romano, al encontrarse con el Mesías, encontró a aquel centurión que estaba a cargo entre 80 y 100 personas, que hay una palabra de fe que Cristo dice, yo quiero, sé sano, sé salvo, sé libre. Cristo le dio libertad a aquel hombre con solo decir la palabra, el romano y el Mesías. Encontró fe, encontró sanidad. El centurión dijo, yo obedezco a mis superiores, la gente que yo mando me obedece. Yo sé que tú estás en autoridad y poder, Jesús. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Él creyó y demostró su fe. En el tema número 3, comprendimos algo interesante. El ladrón no viene solamente más que a matar, a robar, porque el diablo no tiene nada, tiene que robar. Y como él es un criminal, viene a matar y a destruir. Pero ¿sabe qué? No te preocupes. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Al llegar a aquel lugar llamado Gadara, salieron al encuentro de Jesús 2 endemoniados. Los discípulos salieron corriendo, huyendo, pero Jesús se quedó allí sereno. Aquellos endemoniados no pudieron ni siquiera decir, sálvanos, Jesús. Dijeron cosas horribles, pero Jesús conocía el corazón de ellos y en el poder del Espíritu Santo les los reprendió. Aquellos espíritus inmundos dijeron, queremos irnos donde están los cerdos. Según las tradiciones judías dice que a los demonios no les gusta estar solos. Según la tradición judía dice que a los demonios no les gusta ni el agua, no les gusta ni bañarse. Jesús se los permitió, se metieron en los cerdos y los cerdos se fueron al despeñadero y se ahogaron. Aquellos endemoniados gadarenos fueron libres. Realmente Jesucristo da libertad. Él tiene poder para pelear tus luchas, para pelear tus guerras, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, huestes de maldad. Pero hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Hay poder en su santo nombre, su sangre limpia. Y Él dio libertad a aquellos pobres hombres que fueron encontrados en su sano juicio. Bendito sea el nombre del Señor. En el tema número 4, comprendimos un tema hermoso. Levántate y anda. Así como el centurión romano era un hombre de fe, también había un hombre necesitado allí, llamado, el paralítico. Sus amigos lo trajeron a Jesús. Jesús lo ve y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de los que lo trajeron, los escribas y fariseos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién se cree este que perdona pecados? Y Jesús dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene aún potestad de perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Aquel hombre estaba enfermo, estaba tullido allí, inválido, no se podía levantar.
había perdido toda esperanza de fe, había creído que ya no había solución para él, pero él decía así: tan solo la carga de mi alma, la angustia de mi corazón puede darle libertad. Él quería ser perdonado y ser liberado. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Cristo está más interesado en tu salud espiritual que en tu salud material. Está bien que comas y que bebas lo sano, pero ¿sabes qué? Todo un día vamos a morir. Cristo está más interesado en ti para que vivas y que vivas en la vida eterna. Lo que haces está bien, pero Cristo te puede dar salud y vida, vida en abundancia, vida eterna. Y a este hombre Jesucristo le dio la sanidad del alma, le dio libertad y lo sanó físicamente. En el tema número 5 aprendimos un tema muy interesante. Vino un escriba ante Jesús y le dijo: mira, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas, nada me va a detener. Parecía estar decidido a seguir a Jesús. Jesucristo le dijo: mira, las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar la cabeza. El otro le dijo: Señor, déjame ir a enterrar a mi padre y yo te voy a seguir. Este trajo una excusa, y en esa excusa realmente no pudo enfrentar su verdadera verdad. Su padre aún no estaba muerto. Era una excusa para resolver sus problemas materiales. Era una excusa para no seguir al maestro. Y el maestro le dijo: no pierdas tu tiempo, hijo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, sígueme. Esto fue lo que Jesús le enseñó. Jesús llamó a Mateo un pecador, un publicano, un cobrador de impuestos, uno que al cobrar los impuestos quizás pedía de más y abusaba a sus propios conciudadanos. Pero ¿saben qué? Jesús llama a los hombres y los transforma. No importa cuál era la condición de Mateo, Jesucristo dijo, por aquellos que lo rechazaban a él, que lo despreciaban por ser un publicano, les dijo Jesús: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como dice la lección, su título en esta semana: levántate y anda, ten fe que Dios te dará la curación de tu alma. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, cuyo título es La guerra visible e invisible. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Gracias a mis hermanos con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García, y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador, venimos ante tu presencia para darte honra y gloria, Señor, por ser bueno y misericordioso, para que por medio de tu palabra, Señor, danos la bendición, la esperanza de que las cosas materiales y pasajeras pasan. Tu palabra no pasa, Señor, tu promesa no pasa, tus promesas son fieles y verdaderas. Las cosas materiales son importantes, Señor, la salud es importante, el alimento es importante, el vestido es importante. Pero más que eso, Señor, necesitamos comer el alimento que no perece. Necesitamos vestirnos con la justicia perfecta de nuestro Señor. Necesitamos alimentarnos de tu carne y tu sangre para tener vida en nosotros. Pero vida en abundancia y vida eterna en nuestro Señor. Te alabamos y te bendecimos por estas lecciones. Te agradecemos por ellas, Señor, y te rogamos que las selles en nuestro corazón para que sea de bendición. En el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.